¿Qué tal? Soy Marco Lara Clar, les doy la bienvenida esta noche a Global 21. Nuestro tema es México, la cuarta transformación. ¿Cómo empezamos? No se vaya. México, la cuarta transformación. ¿Por dónde empezamos? Bajo el ambicioso eslogan Juntos haremos historia, López Obrador será presidente. Por lo visto, se concibe a sí mismo como un estadista. Apela a la cuarta transformación de México bajo la evocación de Juárez, Madero, Cárdenas, asegurando que refundará el Estado, como durante la independencia, la reforma y la revolución. ¿Es esto posible? ¿Cuáles son exactamente los pasos a seguir? ¿Qué depende del gobierno y qué de nosotros? ¿De qué otras realidades hemos de aprender? A usted que nos acompaña esta noche, bienvenida, bienvenido. También recibimos aquí gustosamente al periodista Leo Peralta, columnista del Huffington Post, México, al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a Bernardino Esparza, también con gran gusto, abogado y politólogo académico de la Universidad La Salle. Para abrir el tema, los invito a ver esta pieza elocuente. No se vaya. En algún momento, cuando su euforia baje, será obligado a asumir como sociedad las verdaderas y extraordinarias implicaciones de la visión de México que el próximo presidente, López Obrador, tiene al proponer la cuarta transformación. Lo hace, está claro, aludiendo a un cuarto renacimiento, contando desde la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, procesos históricos que bajo los liderazgos de figuras como Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas, establecieron entre los siglos XIX y XX algo de lo poco digno que nos ha ido quedando en nuestra búsqueda de una democracia moderna. Además, promete encabezar tan ambicioso cometido por la vía pacífica, lo que es decir demasiado considerando que el país padece una crisis de criminalidad, violencia, violación de derechos humanos e impunidad que ha costado más de 200,000 vidas y se prolonga ya por un cuarto de siglo. ¿Cómo lo hará? A juzgar por su plataforma de partido, sus propuestas de nación y sus discursos, una de las claves está en la fuerza del Estado, como agente regulador de las relaciones sociales y en particular la distribución de la riqueza, a contrapelo del modelo neoliberal que asigna al mercado esta función. Un Estado poderoso, capaz de establecer reglas de política económica que nos blinden en lo posible de las tendencias globales, soberanía energética, desarrollo basado en la política educativa, mejor distribución del ingreso a través de austeridad, subvenciones públicas, leyes laborales más protectoras y una nueva política fiscal que no favorezca a los corporativos nacionales e internacionales y reduzca el endeudamiento. Y todo ello en un entorno crecientemente pacificado mediante una combinación de amnistía, combate a la corrupción, despenalización de ciertas drogas y mejoramiento de la política de seguridad pública y el sistema de justicia penal. Ahora, ¿esto es posible y hasta dónde? ¿Cuáles son exactamente los pasos a seguir? ¿Qué depende del gobierno y qué de la sociedad? ¿Hay otras realidades de las cuales aprender? ¿Por dónde empezamos? Gracias por acompañarnos una vez más esta noche en Global 21. Nos da gusto saludarlos a ustedes también. Bernardino, gracias por estar una vez más con nosotros. Y bien, de acuerdo con nuestra plática entre telones,
¿Cuál es la línea que tú vas a desarrollar en términos de esta conversación que esperamos sea vibrante? Muchas gracias por la invitación, Marco. Buenas noches a todos ustedes. Pues sí, efectivamente, yo quiero abordar lo que es el punto constitucional, todos los cambios constitucionales que se requieren para este cambio y esta propuesta de reforma, pues prácticamente del Estado, porque al cambiar el Estado, o la propuesta de cambiar el Estado, pues tiene que en principio tomar en consideración, sin duda, el texto constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos. Gran tema, sobre todo porque Morena ganó el 1 de julio, tanto el Congreso, mayoría absoluta, como 17 congresos, aparte de todos los acuerdos que está haciendo ahora localmente, ¿no? Estupendo tema, Bernardino. Sí, Daniel, por favor, tu línea. Yo trabajo sobre todo la relación de derechos humanos con la democracia, pero también con la corrupción y con la impunidad. En consecuencia, en algo en lo que estoy ahora muy metido, pues sería sobre todo el proceso de pacificación, que es de las cosas más urgentes para México. Y más caras, digamos, en términos no económicos, sino más deseadas, ¿no? Claro. Leo, bienvenido. Gracias. Mi línea será la redistribución que se va a realizar en los próximos años de la Administración Pública Federal. Al parecer es uno de los más grandes proyectos, algo que no se había visto por lo menos desde la década de 1920, y explicaré por qué, ya que no solamente implica una redistribución administrativa, sino muy probablemente una reconfiguración del poder político en la Administración Pública Federal mexicana. Muy bien, entonces tenemos 3 temas de primer orden: uno, reforma constitucional con todas sus implicaciones políticas, ¿no?, que es el esencial; otro es la pacificación a través del combate a la corrupción y la impunidad, y el otro es este tema tan complejo también, que es la descentralización de la vida pública, una federalización, una república real, según ese discurso. Bernardino, ¿cuáles son los temas centrales de la agenda de reforma constitucional y cómo tendríamos que construir contrapesos, puesto que hay un carro completo? Sí, yo quisiera apuntar algo importantísimo: la manifestación de las ideas. Creo que eso, la libertad, la expresión, la opinión, el pensamiento, no deben ser restringidos en ningún momento. Eso ya está ganado, ya está dado, está sustentado en la Constitución política, pero además también en los tratados internacionales. Entonces, respeto a libertad de expresión. Libertad de expresión es lo fundamental, ¿no? Bien. Para que de cualquier manera haya la tolerancia, obviamente, a la crítica, porque hoy Morena va a ser gobierno. Va a ser gobierno en el Poder Legislativo y va a ser gobierno en el Poder Ejecutivo. Y va a estar ahora del otro lado. Antes era oposición y ahora va a estar del otro lado. Toda la política pública que se va a implementar tendrá que ser revisada, será criticada, fiscalizada ciudadanamente. Entonces creo que es un punto esencial, la manifestación de las ideas, la libertad de pensamiento, ¿no? Perfecto. Dos, lo que es la transformación justamente del Poder Legislativo, ¿no? La reducción, por ejemplo, de las dietas, ¿no?, del dinero, en pocas palabras, de lo que van a ganar los nuevos legisladores, la reducción de ese dinero. Y la otra, que es bien importantísimo, el Poder Judicial, ¿no?, de lo que se está hablando, ya está comentando en estos días, de un tribunal constitucional, quitar lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poner un tribunal constitucional y un tribunal supremo, ¿sí? Y obviamente tomar en consideración las facultades de estos nuevos magistrados. Quizás el primer aspecto será cómo nombrarlos, ¿no? Sí, y si seguirán llamándose ministros o magistrados, ¿no?, como en tribunales constitucionales más avanzados en otras democracias. Bernardino, dentro de esos 3 temas, ¿de qué democracias podemos aprender? Vamos a aprender de la europea, por ejemplo, ¿no?, en el caso del aspecto de los tribunales constitucionales, ¿no? Alemán, por ejemplo. El propio español, que ha sido un modelo inclusive. Si ustedes recuerdan, en el 94, el Consejo del Poder Judicial de la Federación, que es un órgano, digamos, supremo arriba de los jueces, magistrados, que revisa lo que hacen los jueces magistrados, pues fue creado con esa idea. Parece ser que tiene también una tendencia, al menos así es lo que se ha estado escuchando, a que desaparezca este Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y crear toda esta, digamos, nueva división y nuevas facultades. Y eso tiene que cambiar en principio la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y después sus leyes orgánicas en particular. Entonces tenemos, ¿no?, libertad de expresión, tenemos el Congreso mismo. El mismo Congreso, además la reducción, transparentarlo, reducir el costo y demás. Y el tercero es el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial. Daniel, corrupción, impunidad, y me encantaría que lo asociaras con lo que nos acaba de decir Bernardino, porque está
vinculado en muchos sentidos, por ejemplo, con el Poder Judicial. Sin duda, sin duda. Uno de los principales problemas que tenemos en México es que perdimos la soberanía territorial en varias de las regiones que existen. Por ejemplo, actualmente lo que tenemos son gobiernos conformados por una lógica de macrocriminalidad, por redes de macrocriminalidad que están integradas por tres tipos de factores. El factor económico, por supuesto, las empresas que ayudan a blanquear dinero, etcétera, etcétera. El factor político, que muchas veces los políticos a nivel municipal, pero también a nivel estatal y federal están inmiscuidos en el problema de macrocriminalidad, y pues sin duda el propio crimen organizado, ¿no? Los propios criminales. Y básicamente tienes que tener un buen acuerdo con ellos para poder gobernar en muchas de las regiones que nosotros tenemos. ¿Acuerdo por qué vía, Daniel? Eso es pues un por tema la vía, delicadísimo. El problema en realidad es que justamente ellos tienen el control de la violencia en esos lugares. Lo hemos visto en múltiples videos, en múltiples entrevistas, en donde al presidente municipal pues le dicen, mira, si tú lo que quieres gobernar tienes que darnos un porcentaje de las policías, incluso un porcentaje del dinero público, tienes que además aceptar que nosotros vamos a nombrar al administrador del municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Si es lo que quieres, si lo que quieres es gobernar, y si no, pues tienes dos opciones, o renuncias o vas a ser asesinado, tú y también tus familiares, ¿no? Hemos tenido justamente un número importante de asesinatos políticos, de violencia política en lo que ¿Negociar por dónde? Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos de negociación? Porque eso es algo que siempre nos queda, negociar con estos actores que son poderes fácticos, se llamarían teóricamente. ¿Por qué vías? Lo que tendríamos que pensar es cómo vamos a construir ese proceso de pacificación a través de una lógica de justicia transicional. Y ya tenemos algunos puntos justamente en la mesa, ya nos han venido diciendo algunas de las cosas que van a hacer. Hoy anunciaron la mesa de Ciudad Juárez, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido. Por ahí también tenemos que trabajar justamente la ley de amnistía sobre cuáles son los elementos que nos van a interesar de esa ley. ¿Cómo vamos a generar esto que cuesta mucho trabajo? Testigos protegidos, ¿no? ¿De dónde vamos a conseguir que justamente muchos de estos miembros del crimen organizado salgan de ese crimen organizado y se animen justamente a decir qué fue lo que sucedieron, cómo está conformada esa red, dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas? Ahora vamos a desarrollarlo más. Leo, grosso modo, y luego reiniciamos contigo después de un corte, ¿cuáles son los temas centrales o los issues para entender este proceso de descentralización? Curiosamente se ha hablado de que la redistribución de los órganos del Poder Ejecutivo es una ocurrencia. Sin embargo, desde noviembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador anunció en Facebook este plan. Obviamente pasa un poco bajo del agua, pero básicamente es tomar 32 secretarías y entidades autónomas del Poder Ejecutivo y llevarlas a los distintos estados del país. Una entidad por estado, el IMSS llevarlo a Chilpancingo, casi todos son a salvo Pemex, casi todos son capitales estatales, y llevar pues básicamente en la Ciudad de México dejar 4 secretarías residuales, que sería tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores. De las 18 secretarías quedarían 4. Quedarían 4 aquí en la Ciudad de México. No dejo de pensar, Leo, perdón, y ahorita vamos allá, en Villahermosa, que es, digamos, la capital de la tierra del futuro presidente, y es que parece una ciudad devastada por la guerra. Claro. Entonces ahorita nos hablas de eso. ¿Cómo puedes poner ahí la CENER, por ejemplo? Vamos a hacer una pausa, si nos permite. Esto está interesante, Alexion, y volvemos.